de orden del día que corresponde al predictamen recaído en dos proyectos de resolución legislativa. El 224-2021 que propone aprobar la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, y el proyecto de resolución legislativa 221-2021 que propone aprobar la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia. Son dos proyectos de resolución legislativa que han sido acumulados de manera de que puedan ser votados en el mismo sentido por los señores congresistas, ya que tratan sobre esencialmente los mismos puntos. Voy a realizar la descripción de una ayuda de memoria que justifica las razones de por qué estos convenios cuentan con un dictamen negativo de la presidencia de la Comisión. El proyecto de resolución legislativa 224-2021, que propone aprobar la resolución legislativa que aprueba la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que se adoptó el 5 de junio del año 2013 en el marco del 43º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, que se realizó en Guatemala, y también el PRL 221, que propone aprobar la, cito, Convención Interamericana contra el Racismo, Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, cierro comillas, adoptada el 5 de junio también del año 2013. El primer PRL ingresó a la Comisión de Relaciones Exteriores el 11 de septiembre del 2018, hace casi 4 años, y el segundo el 23 de mayo del 2018, o sea, más de 4 años, respectivamente. De la revisión de ambos convenios, conforme se describe del anexo, el cuadro activo de ambas convenciones, que se anexó como parte del dictamen, no existen variaciones de fondo respecto a definiciones, derechos protegidos, deberes de los estados, mecanismos de protección y seguimiento de la convención, disposiciones generales, reserva, entrada en vigor, denuncia y protocolos adicionales. Solo se agrega en los textos contra toda forma de discriminación e intolerancia, y en el otro texto el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, que no varía el espíritu de las mismas. Ahora bien, ambas convenciones cuentan con opinión favorable del Ministerio de las Relaciones Exteriores, así como del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No obstante, se recibió también las opiniones de la sociedad civil, tales como la Conferencia Episcopal Peruana, ADF International, el Concilio Nacional Evangélico del Perú, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estas 4 opiniones son contrarias a la aprobación de las convenciones y hacen llegar su preocupación en el sentido que, de aprobarse por el Congreso, se limitarían una serie de derechos. Todas las opiniones se encuentran desarrolladas en el dictamen conjunto. Ahora bien, de la revisión de las opiniones de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y el de Relaciones Exteriores, en ninguno de sus extremos se efectúa un análisis jurídico-técnico sobre la constitucionalidad y la naturaleza jurídica de la aplicación respecto de la definición de intolerancia recogida en los convenios. Solo hace un análisis ya conocido, muy genérico, de la discriminación como concepto recogido en los instrumentos internacionales en derechos humanos ya ratificados por el Perú y de las diversas sentencias del Tribunal Constitucional que analizan esta figura, es decir, intolerancia. En tal sentido, para las convenciones se advierte el mismo concepto, que intolerancia, dicen, es el acto, estoy citando lo que dice el concepto vertido en los acuerdos propuestos. Intolerancia es el acto o conjunto de actos o manifestaciones que expresan el irrespeto, rechazo o desprecio de la dignidad, características, y aquí resalto en negritas, convicciones u opiniones de los seres humanos por ser diferentes o contrarios. Es decir,
Estos acuerdos proponen que la intolerancia es un acto que expresa inclusive convicción y opinión de los derechos humanos, perdón, de los seres humanos por ser diferentes o contrarias. Esto puede manifestarse como marginación y exclusión de la participación en cualquier ámbito de la vida pública o privada en grupos en condiciones de vulnerabilidad o como violencia contra ellos. Puedo citar la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en un expediente del año 2004 que dice que los derechos fundamentales no solo protegen a las personas de las intervenciones injustificadas y arbitrarias del Estado y de terceros, y este debe realizar todos los actos que sean necesarios para garantizar la realización y eficacia plena de los derechos fundamentales. La Declaración Universal de Derechos Humanos señala en su artículo 19, cito, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión. Cierro la cita. En consecuencia, el desarrollo de las convenciones aquí propuestas desde el año 2013 son contrarias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a las sentencias vertidas por el Tribunal Constitucional. Siendo que nuestro país es parte de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, es así que el artículo 1 establece que en la presente convención la expresión, comillas, discriminación racial, cierro comillas, denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social y cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. De la revisión del concepto de discriminación racial de ambas convenciones no se denota haciendo pequeños que siguen las visitas. Ahora, el derecho encontramos que el Perú contempla sanciones punitivas que se enmarcan dentro de la erradicación de conductas discriminatorias. Es así que el artículo 323 tipifica el delito de discriminación. Y dice que, cito, el artículo 323, el que por sí o mediante terceros discrimina a una o más personas o grupo de personas o incita o promueve en forma pública actos discriminatorios por motivo racial, religioso, sexual, de factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, hay un micro encendido, por favor, indumentaria, opinión política o de cualquier índole o condición económica, con el objeto de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la persona, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 3. Si el agente es funcionario, la pena será no menor de 2 ni mayor de 4 años. Inhabilitación. Entonces, de lo que se puede observar, se recoge un concepto más amplio respecto a la discriminación. Ahora bien, nuestro país tiene una serie de materia de discriminación y racismo, de los cuales el Perú se constituye en parte, conforme se detalla en el dictamen, asumiendo una serie de obligaciones, ejecutó adecuaciones normativas, interpretando mecanismos y políticas públicas en cumplimiento de los compromisos asumidos en cada instrumento internacional, como por ejemplo, la Ley de Igualdad de Oportunidades, el Plan Nacional de Igualdad de Género, como gobierno nacional, entre otros. En el caso de los gobiernos subnacionales, se advierte que hay muchas aprobaciones de ordenanzas que prohíben el racismo y la discriminación en todas las formas y espacios públicos. Pero ojo,
Ninguno de estos instrumentos internacionales colisiona con nuestra Constitución ni derecho interno. Si bien es cierto, estableciendo normas de derecho en materia de racismo y discriminación a nivel central, regional y local, estas deben aprobarse e implementarse sin el recorte y contravención de derechos constitucionales y bajo observancia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los cuales el Perú es Estado parte. Finalmente, de aprobarse las convenciones en cuestión, se rompería el esquema de protección al ciudadano de sus derechos de opinión y libertad de expresión, por citar alguno de ellos, en razón que las convenciones comprometen al Estado a considerar como agravantes aquellos actos de intolerancia, además de derogar o modificar toda la legislación en las áreas de empleo, participación en organizaciones profesionales, educación, capacitación. El audio. Me parece que hay un problema con la conexión. Voy a hacer una pausa. Parece que hubo un problema con la conexión. Voy a repetir la última parte. Esto deja abierta que cualquier persona o grupo de personas o entidad gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o podría, peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de la Convención. En consecuencia, frente a manifestaciones, opiniones o convicciones, se podría hacer uso de esta herramienta. Por las consideraciones expuestas, la Presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, de conformidad con el literal C del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda a la Comisión la no aprobación de los proyectos de resolución legislativa 224-2021, que propone aprobar la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, y la 221-2021, que propone aprobar la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia. Y por consiguiente solicita su envío al archivo. Bien, habiéndose leído esta ayuda de memoria, quisiera por favor dejar la palabra a los congresistas que deseen solicitarla. No habiendo ningún congresista que quiera tomar el uso de la palabra, me parece que hay una mano levantada. Señor presidente. Sí. Sí. Sí, identifíquese, por favor. Usted, presidente Jorge Morante. Yo estoy totalmente de acuerdo con el archivamiento, toda vez que en realidad me parece que estas convenciones, fuera de ser convenciones en favor de los derechos humanos, en realidad su contenido prácticamente más bien vulnera los derechos humanos, porque si considera que las convicciones personales de una persona, de cualquier persona, o sus opiniones sobre determinados temas pueden ser considerados como intolerantes o de cualquier otro tipo, puedan ser sancionadas y demás, justamente estarían yendo contra la esencia del ser humano, en el sentido de que cualquier persona tiene el derecho a la libertad de opinión y a la libertad de expresión, y sobre todo a la libertad política y a la libertad de sus propias convicciones, incluso de carácter religioso, ¿no? Que según los términos en los que están consideradas estas convenciones, prácticamente estarían vulnerando incluso la posibilidad de que ciudadanos puedan ejercer convicciones democráticas, convicciones religiosas, y estas, por lo tanto, podrían ser incluso consideradas hasta
intolerante. Y así me parece absolutamente irracional, y creo que en realidad estas convenciones, más allá de cualquier cosa, estarían incluso vulnerando derechos humanos ya existentes. Gracias. Gracias, congresista Morante. En efecto, la lectura de las convenciones propuestas dice que intolerancia es el acto o conjunto de actos o manifestaciones que expresan, entre otras cosas, convicciones u opiniones de los seres humanos por ser diferentes o contrarias. Eso evidentemente es inconstitucional y además viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, naturalmente de la cual Perú es parte. No habiendo otro congresista que desee tomar el uso de la palabra. Que pidió la mano, presidente. Señor presidente, además, por esencia, los seres humanos, de una u otra manera, mantenemos opiniones y convicciones distintas, y es parte de nuestro derecho justamente poder tener nuestras propias diferencias, y en virtud de esas diferencias, en la aplicación del diálogo, ¿no?, se puede ejercer la democracia y tomar decisiones en conjunto. En pocas palabras, estas convenciones lo que quieren es de que todos los seres humanos pensemos igual y tengamos convicciones exactamente iguales. Por lo tanto, simple y llanamente estarían sometiendo a los seres humanos a una dictadura prácticamente de lo que determinadas personas consideren que es la opinión preponderante o dominante. Gracias, congresista Morante. Tiene la palabra el congresista Bermejo. Bueno, la verdad que una vez más nos alejamos de lo que el debate en el mundo es, ¿no? Acá no se trata de prohibir la opinión de nadie, ¿no? Acá se trata de que no se utilice el odio como herramienta de hacer y vivir y hacer política bajo fachadas, sean religiosas, sean políticas y demás, ¿no? Imagínense pues que ya en una Europa bastante avanzada está prohibido hacer la apología al nazismo, ¿no? Aquí en el Perú está prohibido hacer la apología al terrorismo, ¿verdad? Y de eso se trata, ¿no? No se trata que bajo escudos pseudopolíticos, pseudoreligiosos, por los que la humanidad ya ha pasado, ¿no? Ya hemos visto en distintos momentos de la historia que bajo el pretexto, sea político, sea religioso, se han cometido genocidios, se han cometido arbitrariedades, se han cometido abusos contra la población, porque se estigmatiza bajo el argumento de es mi opinión, pues, ¿no? Es mi opinión, pues, entonces tengo derecho a discriminar. Es mi opinión, pues, y tengo derecho a estigmatizar. Es mi opinión, pues, y califico a la gente como se me ocurre. Y lo hemos visto en el Congreso de la República, señor presidente, ¿no? Cuando a algunos colegas se les antoja, ¿no es cierto?, pueden estigmatizar a cualquier otro colega porque es su opinión, ¿cierto? Es su opinión. Y eso no se puede permitir, ¿no? El avance en el debate en el mundo es justamente a que, por más opinión que tú puedas tener, entiendas que hay un límite, ¿no? Que entiendas que no puede cruzar la barrera, que no puede cruzar la frontera, ¿no es cierto?, de esto que ya ha hecho daño, ¿no? No es antojo, y mucho menos una dictadura, pues, ¿no? Dictadura es lo que hemos vivido en otros momentos de nuestra historia con resultados realmente nefastos, ¿no? Recuerden ustedes que en los 90, por ejemplo, por andar con un libro de José Carlos Mariátegui, podías terminar preso, ¿no? O peor aún, desaparecido. Entonces no es la opinión de uno lo que vale, ¿no? Es lo que la sociedad necesita, los caminos por los que las sociedades tienen que avanzar. A uno no le puede gustar el actuar de su vida personal o de su vida social de una persona o de un grupo de personas, pero no puedes basar tu opinión para enfilar el odio, la discriminación y la estigmatización, ¿no? Yo sé que ustedes tienen los votos nuevamente, no me voy a extender más, porque creo que ustedes saben bien lo que pensamos de este pequeño espacio, ¿no? Pero lamento, ¿no?, que vayamos una vez más en el camino de no querer mirar que el mundo necesita cada vez menos discriminación y menos estigmatización, y que no se puede utilizar la religión ni la política para tapar eso, ¿no? Gracias. Gracias, señor presidente. Señor presidente. Congresista Morante, tiene usted la palabra. En respuesta a lo que señaló mi colega, el congresista Bermejo, yo he emitido mis opiniones en el sentido de que definitivamente una convención o en unas convenciones como estas, lo único que hacen
es pretender establecer una dictadura de un monodiscurso y que evidentemente pretenden que cualquier persona que pudiera tener alguna convicción distinta pueda ser incluso sancionada o demás. Coincido plenamente en el asunto de que evidentemente hay que luchar contra la discriminación. Y a mí el señor Bermejo no me va a poder contar qué es lo que es sentir directamente la discriminación, porque eso yo lo he vivido desde que he nacido hasta el día de hoy y sé que moriré con eso, ¿no? Discriminación de todo tipo y orden por mi discapacidad. Y eso lo he vivido siempre, incluso en muchos momentos lo vivo ahora. Pero para eso, felizmente, tenemos otros instrumentos convencionales, como legales, como constitucionales, que me han permitido en mi vida poder luchar contra eso y poder vencer justamente ese tipo de aspectos que la sociedad lamentablemente no establece para personas que somos diferentes como quien habla. Entonces, en ese aspecto, mi querido colega Bermejo, ya tenemos normatividad que eficientemente puede lograr los mismos objetivos sin pretender establecer la dictadura del monodiscurso o de quien simple y llanamente establece una forma de pensar única y uniforme, y todo aquel que discrepe simple y llanamente sea acusado de intolerante. Así que sobre esos aspectos yo creo que hay que ser bastante claros, ¿no? Muchísimas gracias, presidente. Si me permite, Gracias, presidente. Por alusión y por supuesto haciendo tolerancia a sus opiniones, todas las que fueren. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente, por su tolerancia. Y fíjense, no solamente en el tema de la discapacidad, que ha sido un espanto en nuestro país, los niveles de discriminación, los que tenemos más de 45 años sabemos cómo también se estigmatizaba de manera espantosa a los hermanos que sufrían de algún tipo de discapacidad. Así que créame, colega Morante, que comprendo absolutamente lo que usted dice, ¿no? Y así como en el plano que usted ha señalado políticamente, ¿no? Políticamente, ¿cuántas personas han desaparecido en este país? Tenemos más de 20.000 desaparecidos en el país, de gente inocente, de niños, de mujeres, de ancianos, que nada tenían que ver con problemas de la violencia política y hoy no están más, ¿no? Y eso también fue por un tema de estigmatización. Es que no solamente un tema normativo, señor presidente, señores colegas, ¿no? No solamente que haya una ley, sino que tenemos que avanzar en políticas públicas que orienten a que no exista discriminación en el quehacer cotidiano, en el quehacer diario, no necesariamente poniendo un montón de leyes que muchas veces sabemos que no funcionan, pues, ¿no? A los que algunos acceden porque tienen, digamos, el privilegio, pues, de poder tener ayuda legal y demás, que pueden lograr que se visibilice su situación para poder avanzar. No se trata de alcanzar algo como un mérito personal, sino que sea una cuestión normal en el cotidiano, en el día a día, que nos alejemos de las posturas discriminatorias y que estigmaticen a las personas, sea por cualquier condición, ¿no es cierto? Sean humanas, sean religiosas, sean políticas, sean la que sean. Necesitamos en un mundo donde la violencia se ha ejercido de una manera constante, ¿no? No había un minuto en la humanidad en que no hayamos ejercido la violencia unos contra otros, y siempre el argumento ha sido la estigmatización. Creer que una raza es superior, creer que una forma de superior, creer que algún lado del mundo es superior al otro, que tus convicciones de lo que tú quieres hacer por un país te da el derecho de pasar por encima de los demás. A ese tipo de cosas apunta esta convención, que no le hace daño absolutamente a nadie, ¿no? Que quiere generar mayores niveles de reflexión, que creo que es lo que tanto, justamente en momentos tan álgidos como ha vivido la humanidad, la pandemia, la pospandemia, esta guerra que nos tiene mutilados en un montón de sentidos, tiene la humanidad, debería sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Y yo entiendo mucho, yo también soy parte de una iglesia cristiana, ¿no? Yo soy adventista, pero me tengo que alejar en lo más absoluto de cualquier posición que intente discriminar a cualquier sector social. Creo que ahí también tenemos que avanzar. Creer que tenemos, bajo nuestra perspectiva de que es mi derecho a opinar, la oportunidad para atacar a un grupo social, creo que es equivocado, ¿no? Y no se trata de sancionar ni de
meter preso a nadie, eso es absurdo, ¿no? Sino que podamos entender que este mundo necesita mayores niveles de reflexión, mayores niveles de sintonía, entender que no lo sabemos todo, que por más convencidos que estemos de una causa, eso no nos da el derecho de pisotear al demás, así sea con una simple opinión. Así sea con una simple opinión. Porque quienes han sufrido la estigmatización lo saben. Esas opiniones hieren, esas opiniones duelen, y esas opiniones, sobre todo de quienes somos autoridades, generan opinión pública. Y que hemos visto, ¿no? En momentos de extremos a los que yo me he opuesto, ¿no? En algunos temas que son muy conocidos en la sociedad, han generado el odio, pues, ¿no? La estigmatización de un lado y del otro. Y yo creo que de eso tenemos que continuar alejándonos, al margen de la votación de hoy, ¿no? Ojalá que este tema y estos temas los podamos seguir debatiendo hasta que podamos lograr un consenso que no nos empuje en ninguno de los extremos. Gracias. Gracias, congresista Bermejo, por su opinión. Yo me permito decir que, en efecto, muchos de los temas que se contemplan en estas dos convenciones son razonables. O sea, uno no puede estar en contra de la discriminación por razones de raza o discapacidad, ¿no? Eso está en el pasado. Lo malo es que mencionan el tema de discriminación o de declarar como intolerante el expresar opiniones contrarias. Y eso me parece a mí, o sea, literalmente lo que dice es, veámoslo, lo que dice es: intolerancia es el acto conjunto de actos o manifestaciones que expresan convicciones u opiniones de los seres humanos por ser diferentes o contrarias. Lamentablemente, esta es una convención firmada tal cual por el Poder Ejecutivo de entonces, del año 2013. No admite texto sustitutorio. Entonces, lamentablemente, esa sola mención introduce un factor que pervierte el concepto general que lleva el título. El título es muy bonito: Convención Interamericana contra el Racismo, Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. ¿Quién podía estar de acuerdo con el racismo o discriminación racial? De ninguna manera. Pero si le vamos a llamar intolerancia al emitir una opinión, entonces tendríamos que estar en desacuerdo con el todo del proyecto. Bien. Presidente, solamente un segundo, si me lo permite, disculpando el abuso, es mi opinión. Por supuesto, congresista Bermejo, por supuesto, diga usted. Y es por eso creo, señor presidente y queridos colegas, que la carta del canciller era correcta, ¿no? O sea, si todavía tenemos algunas nubes, algunas dudas, ¿no es cierto?, sobre la terminología y a qué más se refiere, qué importante hubiese sido, estimados colegas y señor presidente, que pudiéramos trabajar esta declaración, ¿no es cierto?, junto a la Cancillería, tomarnos unas semanitas, conversarlo tranquilos, y si aún así, ¿no es cierto?, persistimos en que es incorrecto adscribirnos a esta declaración, pues hubiésemos votado, ¿no? Pero a veces creo que nos gana un poquito esta lógica de oposición-oficialismo, ¿no? Qué bueno hubiese sido que admitiéramos, pues, conversar con Cancillería, ¿no? Creo que sería un gesto muy positivo, sobre todo porque este tipo de declaraciones y debates se van a seguir dando, ¿no? Se van a seguir dando. Y como bien declara el documento en octubre, pues tenemos a la OEA, la reunión de la OEA aquí en el Perú. Entonces, ojalá pues que en el futuro no nos gane el apuro y ojalá que podamos quitarnos estas lógicas de oficialismo, oposición, ¿no?, a la hora de ver temas de esta naturaleza. Creo que hubiese sido muy importante que hubiésemos aceptado este diálogo que nos proponía la Cancillería para tocar este punto, que yo sé que muchos todavía tienen dudas a la hora de la votación, ¿no? Eso nada más, señor presidente. Gracias, congresista Bermejo. Señora secretaria técnica, por favor, al voto. Gracias. Bustamante Donaire Ernesto. Por favor, sírvase a indicar qué es lo que se está poniendo al voto, que es dictamen de archivo. Señores congresistas, se está poniendo en este momento el archivo respecto voto a las resoluciones legislativas número 224, que propone aprobar la resolución legislativa que aprueba la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia,
Y la resolución legislativa 221, barra partida 2021-PE, que propone aprobar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. En ese sentido, señor presidente, se está votando el dictamen conjunto de ambas convenciones que acabo de leer. El dictamen es de archivo. Gracias. Gracias, señora secretaria técnica. Vayamos al voto nominal, por favor. Bien. Bustamante, Donaire Ernesto. A favor. Gracias. Congresista Ceballos Aponte Jorge. Sí. Congresista Ceballos Aponte Jorge. Bien. Congresista López Ureña Illich. A favor. Gracias. Congresista Alegría García Arturo. A favor. Gracias. Congresista Muruz Dulanto Jessica. A favor. Considerar mi asistencia, por favor. Gracias. Congresista Bazán Calderón Diego. Congresista Bermejo Rojas Guillermo. En contra. Gracias. Congresista Camones Soriano Lady. Congresista Coaila Juárez Jorge. En contra. Gracias. Congresista Cordero Yontay María. Cordero Yontay María, a favor, secretaria técnica. Gracias. Congresista Juárez Calle Heidi. Juárez Calle en contra. Congresista Seguro Luis del Seguro Juan Carlos. A favor. Gracias. Congresista Molante Figari Jorge. A favor. Gracias. Congresista Paredes Fonseca Carol. Presidente. ¿Aló? Hola. Presidente, congresista Juárez Calle, considerar mi voto a favor, por favor. Señora congresista, ¿está cambiando el sentido de su voto a favor del dictamen? Sí, correcto. Bien, congresista, gracias. Congresista Paredes Fonseca Carol. Congresista Quirós Barbosa segundo. Señor presidente, la congresista Paredes Fonseca acaba de escribir a través del chat el sentido de su voto. Su voto es a favor del dictamen. Conforme. Gracias. Congresista Riva Chacara Yané. En contra. Gracias. Congresista Robles Araujo Silvana. En contra. Gracias.
Señor presidente, el vicepresidente de la comisión, el congresista Ceballos Aponte Jorge, se encuentra en plataforma, pero no me ha hecho conocer el sentido de su voto. Sí, por favor, haga una segunda ronda de consulta sobre el sentido del voto de los congresistas, incluyendo al congresista Ceballos. Congresista Ceballos Aponte Jorge. Congresista, disculpe usted, no le he escuchado bien el sentido de su voto. Por favor. Sí, yo he escuchado que dijo a favor. ¿Es así, congresista Ceballos? ¿Ha votado usted a favor? Afirmativo. Sí, a favor. Congresista Camones Soriano Lady. Señor presidente, la congresista Lady Camones ha escrito en contra. Entonces, ese es el sentido de su voto en contra. A través del chat. Conforme. Señor presidente, el dictamen respecto de las resoluciones legislativas 224 y 221 ha sido aprobado por mayoría de los presentes, con 9 votos a favor y 5 votos en contra. Gracias. Gracias, señora secretaria técnica. En consecuencia, esta presidencia declara que el predictamen recaído en los proyectos de resolución legislativa 224, que proponía aprobar la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, así como el proyecto de resolución legislativa 221-2021, que proponía aprobar la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial, más conexas de intolerancia. Este predictamen recaído ha sido aprobado para su archivo y, en consecuencia, así queda en los detalles y, por consiguiente, se procederá a su envío al archivo.